Ya, perfecto. Un resumen de la última materia. Bien. Entonces, estamos en integrales superficie. Nos utiliza cada teorema. ¿Cuál de los teoremas? ¿Divergencia o no? Ya, se va a conectar de nuevo entonces, ¿no? ¿Eso se refiere a que no se consiguió el portátil? Ya, lo espero. Sí, no hay problema, le doy. A las 9 tengo asociado otro tutoría, ¿sí? Con otro curso. Entonces, lo espero, que se conecte. Cinco minutos. Ahora sí. Y ahora sí, Luis. Ahí parece conectado. Está como medio congelado de lado, parece, ¿no? ¿Ah? De lado estaba, ¿no? Sí, estoy con un equipo aquí que me prestaron. Ya, perfecto. Ya. Bien. Entonces estamos en interior de superficie, ¿no es cierto? En la guía esa de ejercicio está también un resumen, ¿no es cierto? Eso lo he visto, ¿no es cierto? Ya, perfecto. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Hay algunos conceptos importantes de divergencia rotacional que es lo mismo que se utilizaba antes, ¿no es cierto? Las proyecciones, ¿sí? Que básicamente son las parametrizaciones, ¿sí? Que uno realice. ¿Ya? Algunas parametrizaciones, ¿sí? Por ejemplo acá la parametrización general es dejar las primeras dos variables U y B, ¿sí? Y la otra en función de esa, ¿ya? Esa es la general. Cuando se parametriza un cono, ¿sí? Parametrización del cono, parametrización de un paraboloide, ¿ya? De un cilindro, ¿ya? De una esfera, ¿ya? Hay algunas recomendaciones, ¿sí? Ahí están Igual, todas las convenciones, ya. sí, ahí están todas las parametrizaciones, exactamente. Y después, igual que la integral de línea, ¿cierto? Pero la integral de superficie, primero en un campo escalar, ¿sí? O sea, F, un campo escalar, o un campo vectorial. Ok. ¿Ya? Entonces, acuérdense que el campo escalar en integral de línea era F por la norma del alfa prima, ¿se acuerdan? Sí. Sí, y acá también. Y después era por la integral de línea, en campo vectorial era por alfa prima, acá es muy parecido. ¿Sí? Pero ahora el alfa prima se escribe de esta forma. ¿Sí? Como el producto cruz de R a de U y de R a de B. ¿Ya? Entonces tenemos dos teoremas, que es de Stokes y el de divergencia de Gauss. ¿Ya? Consulta. En la integral del campo escalar me va a dar siempre un número real, un número. Sí, cuando Y el la F, vectorial, pero no la integral, las dos integrales dan un número. Solamente que las ya, funciones son distintas. Acá es una función vectorial, ya que es una función escalar. ¿Sí? ok, ya. ¿Ya?
Y el teorema de Stokes y divergencia se utiliza solamente para integrales de campo vectorial. Ya. El teorema de Stokes es una extensión del teorema de Green. Ya. ¿Ya? ¿Se acuerda que era como de Q a dx, que es justamente el rotacional? ¿Ya? Y básicamente lo que dice es que yo una integral de superficie la puedo transformar en una integral de línea. Ya. ¿Ya? Entonces, el borde de eso lo puedo llevar a una integral de línea, Ya. y el teorema de divergencia, que la integral de superficie la puedo llevar a un volumen. Perfecto. ¿Ya? Eso. Ahora, ¿cuándo usar uno o el otro? Vamos a ver ahora algún ejemplo. No sé si acaso realizamos algún ejemplo de acá. De ahí al menos los primeros ya los resolví. Ya. Esas son de primera especie, ¿no es cierto? Si ven acá, la función es escalar. ¿Sí? No es un vector. ¿Sí? Le hago una consulta. De esa guía, el ejercicio. A ver, era el. Creo que era el ejercicio 4. ¿Ya? ¿Esta? ¿Sí? ¿Está correcto que decía x cuadrado más 3y? X cuadrado más 3y cuadrado acá. Sí, yo creo que sí. Si quieres lo hacemos. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Lo hacemos entonces. Voy a sacar que. Voy a guardar esto. $30 segundos. Esto más 0706. Y vamos a hacer el 4, me dijo, ¿cierto? Sí. Un poquito que sea más. Ya. Ok. Calculé entonces ese integral de superficie, donde la superficie es parte del paraboloide que está ahí, 8 menos x cuadrado menos y cuadrado, y esa que está ahí es un, ¿cómo se llama? Un paraboloide elíptico. ¿Sí? ¿Ya? Es como una parábola, pero más elíptica. ¿Ya? Son como dos tablas cruzadas, parece. Sí, se cruzan así. Nosotros somos como un tipo huevo. ¿Sí? Sí, una sobre la otra. De hecho, si hacemos su gráfica, hagamos la gráfica en GeoGebra, que la haga bien. Vamos a hacerla en 3D, obviamente. GeoGebra. Hay que ponerle 3D arriba, ¿no? Ahí. Claro. Acá siempre el rojo es el color, ¿cómo se llama? El eje X, el verde el Y y el azul el Z. ¿Sí? Y si uno se olvida, acá ir a configuración y ponerle etiqueta. Entonces eje X, etiquetar X. Eje Y, etiquetar Y. Eje Z, etiquetar Z. Y lo cierra y ahí aparece, se ve la etiqueta que corresponde. ¿Sí? Entonces una curva era Z igual a, era 8 parece, ¿cierto? Menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. ¿Sí? Sí. Ahora se cortó ahí porque se nos suma y ahí está. Y el otro era Z igual a X al cuadrado. X cuadrado. Sí, más 3y cuadrado.
3i al cuadrado. Cuadrado. Ahora Una otro cosa por medio esto. extraña. Sí, es como un tipo huevo, pero medio raro. Paso. ¿Sí? Ok. Que sea mejor. Ahí. Ahí sí. ¿Ya? Entonces ahí está Ujú. la superficie. Vamos a tratar de... Creo que sea tanto los ejes como... Ya. Entonces... Ok. La superficie acá. Ya. Entonces vamos a parametrizar. ¿Sí? Ok. Ya. Y vamos a parametrizar un paraboloide. ¿Sí? Ujú. Bueno, el paraboloide, ¿cómo se parametriza? Si quiere, volvemos acá a la guía, ¿no? Sería X de coseno de U. Ahí está, ¿no es cierto? Sí. Queda. Sería B coseno de U y Vamos a la sería igual a B seno de U y Z sería B. Exactamente. Vamos. Entonces, si hacemos eso, el R de U y B sería entonces B coseno de U, Coseno de U B seno de U y B. y B. Y hay que ver los límites de integración, tanto de U y B. El Ok. U, el U es el ángulo. Entonces se ve el ángulo, como recorre todas las frecuencias, es como mirarlo de arriba. Ujú. Voy a volver al dibujito Al final, U es como estar mirando una circunferencia. Sí, o una Si lo elipse. miro de arriba, O una elipse ya. también puede ser. ¿Sí? Ok. Si uno miro de arriba, ahí se ve como la elipse, ¿ya? Pero Una elipse, sí. recorre toda la elipse. ¿Sí? Y esto es lo que se mueve el U. ¿Sí? Entonces Ya. el U parte de acá y va a ser de 0 hasta 2pi. ¿Cierto? Ok. Sí. ¿Ya? Bien. Entonces el U, que es el ángulo, se va a mover de 0 a 2pi. Y el B, ¿sí? Es como la altura. Ujú. ¿Sí? ¿De dónde está donde se va a mover? Ya. Ok. Eso Y en realidad, sería. el B se va a mover. Quería mover ese. Volver al dibujito del. Acá. Se va a mover desde acá abajo, desde este paraboloide 0 a azul 7. hasta el ¿Ya? paraboloide que está en rojo, ¿no es cierto? Rojo. ¿Sí? Entonces hay que ver ahí cómo se mueve eso. ¿Ya? Entonces, en este caso se va a mover, si yo reemplazo acá, voy a tener... Ahí sí. Tenemos por una parte que Z es lo mismo que B, ¿cierto? Sí. Esto es lo que vale X, esto le vale Y y esto es lo que vale el Z. ¿Sí? Sí. Se va a reemplazar acá en las ecuaciones. Z es igual a Ok. B, es igual a 8 menos X al cuadrado, X cuadrado que y sería, cuadrado. sí, sería el X cuadrado, R. Perfecto. X cuadrado sería B al cuadrado, B cuadrado coseno de U. coseno cuadrado de 1, ¿cierto?
¿Sí? menos b cuadrado seno cuadrado de u. ¿Sí? Exacto. Por tanto, el b es igual a 8 menos b cuadrado. ¿Sí? Y acá puedo Sí. factorizar. ¿Sí? Sí, coseno de u por seno de u. Más seno de u. ¿Cierto? Más seno cuadrado de u. Exacto. Pero eso vale Eso es 1. 1, ¿cierto? Perfecto. Sí. Por tanto, me queda que b es igual a 8 menos b al cuadrado. ¿Sí? Ujú. Sí. Pero puedo pasar el b cuadrado allá como cuadrática, entonces me va a quedar b cuadrado más b es igual a 8. Perdón. Menos 8 Sí. es Ah, igual y a lo 0. dejo igual a 0. ¿Sí? Y resuelvo Sí. los valores ahí para b. ¿Ya? Y Ok. resuelvo ahí. Entonces, ¿hay que podría hacer? Puedo usar la fórmula si quieren. B es igual a menos b, que sería 1, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 1, menos 4 por a y por c, que sería más 32, ¿no es cierto? Sí. Y todo eso dividido por 2a, que sería 2. ¿Sí? Ya. Y me quedan esos dos valores, que sería b igual a menos 1 más menos raíz de 33 partido por 2. ¿Ya? Uf. Y por otro lado, ¿qué pasa acá? Acá también puedo hacer lo mismo. Ujú. B es igual a x al cuadrado. ¿Sí? Ya, que eso Hacemos, es coseno. Sí. sería b cuadrado B. coseno al cuadrado de 1, ¿no es cierto? Sí. Más, Sería z, ¿cierto? Z igual. sí, el z, por eso. Z, pero el z es lo Ya. mismo que b. Sí. No, lo que pasa es que colocó B en vez de colocar Z. ¿Ah? Colocó B en vez de colocar Z. Por eso, que estamos bajando todo en función de b y de u. Ok. Ujú. ¿Sí? Y más 3 y al cuadrado. Pero el i es B b seno de cuadrado U cuadrado. seno de u cuadrado. ¿Sí? Entonces me queda Mm, b ok. igual a b cuadrado factor de coseno cuadrado de u más 3 veces seno Seno cuadrado de u. cuadrado de U. ¿Sí? Este no da 1, ¿no es cierto? No, no. Pero me queda b igual a b cuadrado y acá, Mm, ¿en qué factor? Yo podría escribir acá coseno al cuadrado de u más seno cuadrado de u más 2 veces seno ya, cuadrado de u. ¿Cierto? Porque seno ya. cuadrado más seno cuadrado más 2 veces son 3. ¿Sí? Pero la Sí, gracia es que todo esto vale, hasta ahí vale 1. 1. ¿Sí? Bueno. Entonces Ujú. me queda que b es igual a b cuadrado por, ya que me quedaría 1 El 2. Ya. más 2 seno cuadrado de u. ¿Sí? Como el b es como la altura, yo puedo dividir por b y puedo decir, al dividir por b me queda 1 partido por b, o mejor, es igual a 1 más 2 veces seno cuadrado de u, ¿no es cierto? O si lo doy vuelta, me queda que Ya. b es igual a 1 partido por 1 más 2 veces seno cuadrado de u. Ok. ¿Sí? Oh, perdón. Ahí sí. Se nos fue la... Por eso le preguntaba si ese 3 estaba bien, porque si no tuviera ese 3, hubiera sacado rapidito la fórmula. Sí, de hecho ahí ha sido 0 y 1, por ejemplo. ¿Sí? Y ha sido mucho más fácil. Exacto. ¿Sí? Entonces acá los límites van a quedar variables. Sí. ¿Sí? Ujú. Ya. Y ahora hay que... ¿Sí? Aunque la integral lo queda un poco más fácil. ¿Sí? Entre comillas. Entonces, por tanto,
el U, esta es la parte de abajo, ¿no es cierto? Se mueve entre ¿Ya? 1 partido por 1 más 2 veces Seno cuadrado de U. seno cuadrado de U, y hasta el rojo, que sería esto que está acá, Ujú. que en este caso va a ser menos 1 más raíz de 33 partido por 2. ¿Sí? Ujú. Ese Y ese integral va a estar sería, en la... sí, se ve medio raro, ¿cierto? Sí. Ahora, podríamos hacer otra opción también podríamos hacer. Podríamos usar la parametrización general. ¿Ya? Parametrización general. ¿Sí? Ah, dejar todo entero, ya. ¿Sí? Que de hecho, harto de los Dejar ejercicios. Z en función de X y Exactamente, o de U y B. ¿Sí? o de V. ¿Sí? Trato de no ponerle X para que no. Ya. Este que está acá. ¿Sí? Entonces, vamos a. Y miremos qué pasa acá. ¿Sí? Entonces, porque a veces tenemos las dos opciones. ¿Sí? Ya. Exacto. Entonces, yo voy a decir R de U y B. Entonces, el X lo hago U, el Y lo hago B, y el Z, la función en U y B. ¿Sí? Ujú. La función. ¿Sí? En este caso, la función podría ser esa o esa. ¿Sí? La que usted quiera elegir. ¿Sí? ¿Cuál quisiera elegir? Con las dos deberían darme el mismo resultado, ¿cierto? Con los dos, ¿sí? Yo elegiría mejor Ya. esta. Sí, sí, es más. ¿Sí? Ok. Entonces, esto sería X, y Z. Y 7. ¿Sí? Ya. Entonces, Ok. ¿y cómo se mueve ahora el U y el B? ¿Sí? Que eso es lo importante. Mm. El U y el B son la proyección, ¿sí? Es como cuando miramos de arriba, Vamos arriba, ¿sí? ¿sí? Porque el X va a pasar a ser el U y el Y va a ser el B, ¿cierto? ¿Cierto? El Y va a pasar a ser el B. Ah, ¿ya? Si yo lo miro de arriba, era como una elipse, ¿se acuerda? Sí. ¿Sí? Y es lo mismo decir Sí. que cuando yo lo miro arriba en el plano X, cuando el Z vale 0. ¿Sí? Para mirar Exacto. que está acá, ¿no es cierto? Mm. Entonces, si Z vale 0, voy a quedar que 0 es igual a 8 menos X cuadrado menos Y cuadrado, ¿no es cierto? Que lo mismo decir Sí. que es X cuadrado más Y cuadrado es igual a 8, ¿sí? O lo mismo decir que 8. U cuadrado más B cuadrado es igual a 8, Exacto. ¿sí? Por tanto, yo sé que eso es una circunferencia Ujú. de radio raíz de 8, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Donde el U se va a mover entre menos raíz de 8 hasta raíz de 8, ¿sí? Lo dejo Ujú. constante, y el B se va a mover variable entre, ¿cómo se llama? Entre esta parte y esa parte, que es despejando B acá. Entonces sería raíz cuadrada de 8 menos U cuadrado hasta la raíz cuadrada de 8 menos U cuadrado, pero negativo. Y ahí tendría los límites Ok. de integración. ¿Ya? Dios sin trabajo. Ujú. O sea, son de proyección. Entonces podría definirlo de esta forma o la anterior. ¿Sí? Ya. Andan por ahí nomás las dos. ¿Ah? Sí, Andan por ahí nomás las dos. sí. Ahora, esta forma de acá, lo que me va a simplificar el cálculo de esta integral. Ah, ok. ¿Sí?
porque yo sé, acá me fíjese, si yo factorizo por 4 me va a quedar x cuadrado más y cuadrado. Pero yo sé que x cuadrado más y cuadrado es b cuadrado. ¿Sí? Entonces, al reemplazarlo por Exacto. acá por la integral, va a ser la integral, ¿no es cierto? En la nueva región de, pongámosle, ¿sí? De la raíz cuadrada de 4b al cuadrado más 1, ¿sí? Y ahí, y después, acuérdense que también hay que sacar el de u a de x Otro. cruz por du a de b. Perdón, a de u. Bueno, perdón, me equivoqué ahí. El dr a de u cruz el dr a de b. ¿Sí? Sí, le hago una consulta, ese 4x cuadrado más 1, ¿de dónde sale? Acá yo factorizo por 4. Me va a quedar 4 factor de x cuadrado más y cuadrado, ¿no es cierto? Más 1, Sí. lo que está dentro de la raíz. ¿Sí? Mirando ahí dentro de la raíz. Ujú. Pero el x cuadrado es esto al cuadrado. Entonces me queda 4 factor de b cuadrado coseno al cuadrado de u más Ah, ok, b ya. Y eso cuadrado era 1 con... seno cuadrado de u, ¿cierto? Entonces factorizo por b cuadrado y me queda factor de 1, No, perfecto. ¿sí? Y hay que sacar todavía Sí. esto que está acá, ¿ya? Entonces, en resolver la integral, por eso, para ciertas curvas, se recomiendan ciertas parametrizaciones, básicamente por la resolución de la integral. Si esta integral acá fuera un 1 o una función fácil de resolver, convendría esta parametrización. Ok. ¿Ya? Porque si yo lo dejo con esta parametrización, acá va a ser 4u al cuadrado más 4b al cuadrado más 1, y a lo mejor voy a tener que hacer una sustitución trigonométrica o una integral un poquito más complicada. ¿Se entiende? Por eso, al hacer de esta forma, me simplifica acá el cálculo de la integral. ¿Ya? Aunque Perfecto. sean feos ahí los límites de integración, pero... Y ahora habría que sacar el de R de u, ¿sí? Sabemos que R de u, b es igual a b coseno de u, b seno de u y b, ¿no es Y cierto? B. ¿Sí? Sí. Entonces, tengo que sacar dr a de u, que es la derivada de esto con respecto a u, que sería Menos B seno de... No. Sí, menos b seno de seno U. de u, ¿sí? La derivada de esto con respecto a u, B coseno de U. b coseno de u, y la derivada de esto con respecto a u, 0. 0. Y después dr a de b, es una... Voy a ponerle alfa mejor ahí. Dr a de b, ¿cómo sería? Sería coseno de hoy, ahí solamente. Coseno de u, perfecto. Después se derivó esta con Seno de respecto a U seno de u, y después y 1. 1. 1. Sí. Y tenemos que calcular nuestro vector normal, ¿sí? Que es de, perdón, no le puse de u, que es dr a de u cruz dr a de b, Exacto. ¿sí? Y esto se hace de forma memotécnica, ¿no es cierto? Y jk puesto cruz, ¿no es cierto? Ponemos el dr de u primero, que sería menos b seno de u, b coseno de u y 0. Y después dr a de b, que es el que está acá, que sería coseno de u, seno de u Sí. y 1, ¿no es Y cierto? 1. ¿Ya? ¿Sí? Entonces primero Perfecto. tapamos acá y me queda s con s menos s con s. Y me queda b coseno de B u por coseno de 1, U. b, B coseno de U. y eso por i, ¿no es cierto? Menos. Exacto. Ahora damos la j, ¿sí? Tanto fila como Ok. columna, me queda menos b seno de Seno u, de U, ya. y acá me queda 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Me queda 0 con ese, entonces me queda
menos b seno de u. Con el menos de la fórmula me queda más b seno de u por j. Y más Perfecto. el último k, eliminamos tanto fila como columna, y me queda s con s, que me queda Menos menos b seno cuadrado de u, ¿no es cierto? sí, más Menos, coseno cuadrado. menos, porque se restan, ¿no es cierto? Ah, de veras. Menos b coseno cuadrado de u, ¿no es cierto? Y eso por k. Perfecto. Ese último Entonces, lo podría factorizar también a uno, ¿no? exactamente. J, y acá factorizo por menos b, y me queda me queda seno cuadrado más coseno cuadrado que vale 1, y me queda menos b por k. Y ahí tengo mi integral. Ahora, como esta función es de primera o segunda especie, primera, Primera, sí. ¿sí? Una función escalar, entonces a Exacto. esto de acá tengo que sacarle la norma, Exacto. ¿sí? La norma del vector, ¿sí? Sería la norma de R a de U cruz de R a de B. Y la norma es nada más que la raíz cuadrada de cada elemento al cuadrado. Entonces, el primer elemento al cuadrado es b Exacto. cuadrado coseno cuadrado de u más b al cuadrado seno cuadrado de u y menos b al cuadrado, ¿no es cierto? Exacto. Perdón, más. Porque más menos b cuadrado, ¿sí? ¿Ya? Pero si los primeros dos los factorizo por b cuadrado, me queda b cuadrado factor de coseno cuadrado más seno cuadrado, que nuevamente vale Uno. 1. Entonces me va a quedar Uno. la raíz De de cuadrado. 2b cuadrado, ¿sí? Porque esto, de aquí hasta acá, me queda b cuadrado más otro b cuadrado, son 2b cuadrado, Exacto. De cuadrado, ¿sí? sí. Y considerando que el b es positivo, sería 2, o sea, raíz de 2b, si quieres, ¿sí? Entonces Sí. sería mucho más simple. De hecho, si yo también hago, en el otro ejemplo, cuando hayamos usado el general, acá, el de reducir quizás me queda un poquito más complicado también ahí resolverlo. Ah, ¿Sí? ok. Ya. Y ahí, entonces, Ahí. Repasar más la función después. sí, la integral sobre s, la raíz de 4x cuadrado más 4y cuadrado más 1 por ds, ¿no es cierto? Y eso entonces Sí. me va a quedar la integral en el nuevo dominio, el que definimos. Entonces acá me va a quedar la raíz cuadrada, y dijimos que factorizando por 4 me queda b cuadrado más 1 Exacto. por la norma, ¿no es cierto? Que la raíz cuadrada de 2 por b. Exactamente, por la norma del vector normal, y esto por dr de u, Ok. perdón, de b o de u a de b. Ahí da lo mismo el orden de la. No, pues cuando definamos los límites de integración, uno le da el orden. Pues lo pongo ahí en paréntesis, ¿sí? Porque tenemos que Perfecto. definir el límite de integración. ¿Ya? Me falta una n, ¿no es cierto? Una integral de superficie. Ujú. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestra integral. Perfecto. Y mire, fíjense, no importa cómo sea acá los límites de integración, ¿sí? ¿Ya? Voy a sacar el raíz de 2 por fuera, una constante. Constante. Ujú. La integral sobre ese dominio. Entonces, esto es lo mismo que decir b por la raíz cuadrada de 4b cuadrado más 1, ¿cierto? Y acá hay que Ujú. definir el orden de integración. Pero si yo veo esta integral de acá, ¿cómo puedo resolverla? Con una sustitución simple. ¿Ya? ¿La veo, no? Haciendo un u Mm. igual a 4, no, perdón, no vamos a usar un u porque estamos usando u y b, se puede confundir. Vamos a hacer un z
igual a 4b cuadrado más 1, que es lo que está dentro de la raíz, ¿Ya? ¿cierto? Y el de z, que me queda, la derivada de esto, ¿no es cierto? Que 8 sería 8b por db. ¿Sí? Y justamente por tengo 3. b por db, b por... Acá me ha salido un db, ¿no es cierto? Ok. Y adentro la raíz, ¿sí? Ahí cuando uso raíz cuadrada me gusta usar más z cuadrado que z, ¿sí? Entonces acá me quería 2z, Ya. ¿ya? Ujú. Entonces en ese sentido queda mucho más fácil la resolución de la integral. Por eso, nuevamente, repito, conviene usar como me indican a mí los límites de integración, Ya. ¿ya? Ya, ya, ya. ¿Ya? Bueno, ahí hay que reemplazar los límites de integración que pusimos antes y se resuelve la integral. Esos horrores que están por ahí. ¿Sí? Eso. 0 a Ok. 2pi y de acá hasta acá, ¿ya? Le hago una consulta. Tengo un ejercicio en el cual me indican que el plano. ¿Lo tiene ahí o no? En el computador. Eh, no. Con tu desgracia no lo tengo acá. A ver, solamente una consulta. ¿Qué significa que el plano esté orientado en sentido de rotación contraria a las manecillas del reloj? ¿El plano o en la... ¿Cómo se llama? No, dice, calcular la integral con la función para x y z. Me da la función donde dice, la intersección del cilindro, me dan el cilindro y el plano x más z igual 3, orientado de modo que recorre en el sentido de Antihorario. rotación contrario a la velocidad del reloj. Ya, pero el cilindro. Exacto. No sé, ¿qué tendría que ver más bien el problema y el ejercicio? Que no lo entiendo muy bien ahí. ¿Ya? Porque el A cilindro ver. entiendo como que estuviera en la parte de abajo, sí, en sentido antihorario, digamos. Mm. ¿Cómo se llama? Una pregunta. Ya. Lo vemos la próxima tutoría, Luis, porque ahora me Ya, toca ver si me perfecto. problema. Sí, ¿Ya? sí, sí, sí. Gracias, profe. Listo, chao, que esté bien. Gracias, igual. Ah, antes que se vaya, antes que se vaya, antes que se vaya. Dígame. Sea solo puede contestar la encuesta. Claro, perfecto. Déjeme mandársela. Por casualidad, ¿usted no sabe cuándo es la cátedra 3? El 22. Ya. El 22, 22 ok. porque el 29 es feriado. O sea, quedan 2 semanas. Exacto, ya. ¿Ya? Ya. Ahí Gracias, le, profe. ahí le dejé el link. Gracias. Chao, chao. Chao.